Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Antonia, muchas gracias, Jan, muchas gracias a la escuela y a los alumnos que están presentes, porque creo que vamos a aprender algo y voy a compartir algo que me gusta y que creo que puede ser útil, que es este programa para hacer matemáticas que se llama Sage, y que es de libre acceso y por lo tanto todos los que quieran pueden usarlo. Lo primero, entonces voy a compartir pantalla para empezar a entrar en materia, como dirían. Espero que se vea. Si hay algún problema con el tamaño de letras, si no se distingue algo, me dicen y lo tratamos de arreglar. El documento este también lo voy a compartir, así que si después lo quieren mirar, lo pueden hacer. Lo voy a compartir ahora en el chat y más rato también, por si alguien llega más tarde o Antonia lo puede repetir. Ya, este es el documento que vamos a estar mirando. Y la idea es hacer una pequeña introducción de qué es lo que se trata Sage, o Sage Math, si uno quiere buscarlo en Google para evitar encontrarse con puros magos nomás. Es un sistema de matemática computacional al estilo de Maple, Matemática, Magma, MATLAB, etcétera, otros que existen, y pretende en el fondo ser una alternativa abierta y libre de uso para estos software. El código abierto, es decir, todo lo que no hay como cajas negras, todos los programas están escritos, todo el programa está escrito en Python, hay partes que son compiladas y hay partes que se ejecutan en el momento. Empezó como un proyecto de William Stein y otra gente. Bueno, Stein trabaja en Canadá, me parece, hoy en día, y él había trabajado bastante tiempo en Magma, y una de las cosas que le molestaba de Magma era esta cosa de que fuera todo oculto. Tenían muy buenos algoritmos, pero que nadie sabía cómo hacían las cosas, por una parte, y por otra parte que era caro, ¿sí? Entonces, él trataba de repartir, por lo menos eso es lo que dice en un video introductorio que presenta, trataba de repartir licencia a todos sus amigos, pero dice que eso no era suficiente. Entonces, empezaron partiendo con cosas de teoría de números y geometría algebraica, y ahí vieron que obviamente ya había software este paquete Sage, estos distintos o grandes proyectos de código abierto que ya existían. Es decir, ahí está R, que es de estadística y mucha gente lo conoce y lo usa. Está Máxima, que es más antiguo, pero que también fue una base para Sage, aunque tengo la impresión de que hoy en día es cada vez menos lo que lo usa Sage. Están los paquetes de Python y muchos más, ¿sí? Entonces, después con este documento van a poder pinchar todos los links también. Yo les voy a mostrar algunos, por ejemplo, digo un largo, etcétera, porque la cantidad de paquetes que están en la versión estándar de Sage es larga. No voy a entrar a leerla ni mucho menos, porque sería una locura. Después hay paquetes opcionales, paquetes experimentales, hay un montón de cosas que se han ido agregando. Esta es una buena página también, esta de Sage, para ver, bueno, para ver qué cosas hay y para descargarlo, usarlo. Entonces, primero veamos qué formas más fáciles hay de usar Sage. Hay al menos 3 formas de usarlo, ¿sí? Uno, que si tienen un cálculo rápido que quieran hacer y no necesitan guardar demasiado lo que están haciendo, una opción es usar Sage Cell, ¿sí? Sage Cell es esta página, sagecell.sagemath.org, que sin ninguna identificación y sin instalar nada, uno puede escribir código Sage acá. Es decir, si uno por alguna razón necesita una calculadora rápida, más o menos sofisticada de hecho, puede usarlo ahí.
Si ustedes, por ejemplo, quisieran factorizar un número en factores primos, algo que en una calculadora sencilla es más complicado, tienen algún número absurdo y quieren factorizarlo, a ver si no se me pasó de absurdo, no, parece que no. Ese número se factoriza así, ¿sí? Entonces esos son factores primos, este numerito de acá es un primo, etc. Y obviamente un montón de cosas más que uno puede hacer. Yo les puedo preguntar, algo más sencillo sería ponerle el factorial de un número grande, a ver, 70, que no es tan absurdo, pero el factorial de 70, ahí está, ¿sí? Le puedo pedir el factorial de 700 también, pero ya no vamos a ver mucho del número en este momento, ¿sí? Después les voy a mostrar cómo se ve en otro contexto. Eso es como la versión rápida, digo yo, porque todo esto olvida lo que hicieron un rato antes, ¿sí? Entonces, si yo acá le pongo, si pongo a igual a 7, entonces la próxima línea lo sabe, y puedo poner lo que es a más 8, pero si yo después borro esto y empiezo de nuevo, y ahora pongo a más 8, entonces ya no sabe lo que es a, y me va a dar un error diciendo que a no está definido, etcétera, ¿sí? Entonces, es de cero memoria esta cosa. Después hay una opción que es usarlo online, y esto es bien buena también la opción de usarlo, que se llama Collaborative Calculus, o Calculations, que es CoCalc, y en CoCalc, lo que sí, la desventaja quizás es que hay que hacerse una cuenta. Uno puede partir con una cuenta gratuita, y no necesita instalar nada en el computador, esa sí es la ventaja. Y ahí sí se guardan las cosas, y va a ser es una plataforma bien parecida a la que estoy usando yo, que es local. Yo estoy usando el Sage instalado en el computador mío, que tampoco es difícil, pero que sí requiere descargar el software y instalarlo. Todo esto es gratuito en todo caso. Finalmente, la tercera posibilidad, como digo, que esta colaborativa, uno puede tener varios proyectos y distintas cosas donde puede invitar a otro a participar del mismo documento de trabajo, etc. Una cosa que se me olvidó mencionar del Sage Cell es que si ustedes hicieron una cosa, aunque fuera corta, pero que quieren compartir con alguien, por ejemplo, hicieron un gráfico o algo y lo quieren compartir con estudiantes, le voy a poner un gráfico más o menos sencillo, después voy a hacer más de gráficos, ¿sí? Así que no se asusten. Pero ya, digamos que quiero graficar el seno de X, no le puse ningún parámetro para hacerlo súper simple. A lo mejor ese es el gráfico que quieren compartir, ¿sí? Supongamos. Entonces uno va y pone share. Y uno acá obtiene un link. Pues primero tienen un código QR que pueden compartir, y cualquier persona que le saque la imagen al código QR ahí puede llegar a esta página, o copian un link temporal, que es este que aparece entonces acá arriba, lo copian y lo comparten, y entonces cualquier persona que tiene ese link, por ejemplo, ahora se los acabo de enviar a ustedes en Sage, puede ver lo que hayan hecho acá en Sage, ¿sí? Dice que es temporal y corto, este compartido de acá, pero yo he compartido algunos hace varios años y todavía funcionan. Entonces lo de temporal parece ser de no tan corto plazo. El permanente es interesante, pero puede ser un poco abrumador en términos del tamaño del enlace. El permanente lo que hace es que codifica todo lo que ustedes ingresaron en el de comandos acá, en el enlace mismo. Por lo tanto, ahí no depende de que otra persona haya guardado algo, sino que está toda la información en el enlace. Mientras que este temporal, sí, en estas 5 letras no está, o 6 letras no está toda la información, está almacenado en alguna parte. Bueno, después acá preparé una pequeña lista muy incompleta de recursos que se pueden descargar o mirar para aprender Sage. Hay un libro de Sage para estudiantes de pregrado que me pareció en español, que está bastante interesante. Hay un libro de álgebra abstracta, teoría y aplicaciones, que lo puse acá un poco como autopublicidad, porque este libro lo encontré yo, en un libro de Thomas Judson y Robert Beezer,
que me gustó mucho hace unos años, cuando todavía estaba en la Universidad de Chile, y lo traduje al español para mis estudiantes, entonces por eso lo puse acá. Es un libro que está escrito completamente, esta es la página oficial de ellos, está escrito completamente en un código amigable para ser presentado en distintos medios, ¿sí? Entonces uno puede construir un PDF a partir de ese código o puede construir una página web, y la página web funciona bien, ¿sí? Y depende, se adapta al tamaño de la pantalla. Por ejemplo, si yo ahora acabo de agrandar un poco la pantalla, aparecen los menús acá a la izquierda, pero si ustedes tienen un celular, los menús como que desaparecen, uno los puede hacer aparecer, etc. Y dentro de este libro, que es de álgebra abstracta, no de Sage, se usa mucho Sage. Entonces, se usa y se sugiere como forma de practicar esta álgebra abstracta. También vamos a ver un poco más de eso durante el tiempo que tenemos hoy día. ¿Sí? Entonces, acá van apareciendo estas celdas dentro del libro. Es un libro que es totalmente interactivo, ¿sí? Y uno también puede usar esto para inspirarse, para hacer sus propias cosas interactivas. Dentro de cada celda uno puede escribir algo, uno dice, mira, me gustaría saber cuánto es 2 más 2, porque matemáticas profundas que uno se lo olvidan, entonces le dice 2 más 2 y lo evalúa. ¿Sí? La primera vez se demora un poquitito y aparece 4. Ya, brillante. Y entonces uno dice, bueno, ya, 2 más 2 era demasiado fácil, pongámosle algo así, no sé, raíz de 5. Quiero saber cuánto es raíz de 5. No sé absolutamente nada. Qué decepción más grande, ¿no? Bueno, la razón por la cual no sé nada es porque, en el fondo, raíz de 5 es eso, es raíz de 5. Si a unos matemáticos le preguntan cuánto es raíz de 5, le va a decir, es raíz de 5, listo, eso es. Ya, pero yo quiero decimales, no quiero esta cosa, símbolos, ¿sí? Bueno, a propósito de símbolos, yo podría decirme que me lo muestre más bonito, a propósito de símbolos. Por ejemplo, le podría decir que me lo imprima bonito, y entonces raíz de 5 se ve como estamos acostumbrados. Bueno, en fin, pero no era eso lo que yo quería raíz de 5 y quiero que me lo dé me doy los primeros, no sé, 100 decimales. Entonces le pongo, vamos a ver si me acuerdo bien de esto, tengo que tipearlo bien, en todo caso. Y entonces me da los primeros 100 decimales de raíz de 5, ¿sí? Después, eso todavía está dentro de este libro, así que voy a salirme del libro y a volver a lo que estábamos acá. En el libro hay muchas cosas interesantes que uno puede ver. Después tiene un libro de álgebra lineal, y creo que este está en inglés. Déjenme revisar. Sí, un curso de álgebra lineal, usando Sage, si no, no lo habría puesto ahí. Cosas de estructuras discretas, un libro de cálculo 1 y cálculo 2. Y está esta página Pretext, que es como la fuente que mezcla varias cosas, que mezcla Pretext, que mezcla LaTeX, mezcla Sage, mezcla página web, HTML, y todo en un formato XML bastante, yo diría, fácil de aprender para alguien que sabe LaTeX. Quizás no para alguien que está acostumbrado a trabajar con Word, pero para alguien que sabe LaTeX, usar este XML no es particularmente difícil. Y de aquí hay ejemplos y hay explicaciones, y es en este formato, en este XML de Pretext, en que estaban hechos estos libros que les he mostrado de la red. Bueno, otra cosa de formato, el formato en que está esta presentación se llama Jupyter. Es un formato, en el fondo, basado en Python, donde uno tiene una página web interactiva, donde tiene celdas que son de texto y tiene celdas que son de cálculo. Las celdas de texto se pueden formatear usando HTML y otros comandos. También se puede usar LaTeX ahí. Por ejemplo, esta está, ese es el formato de esa celda. Así la escribí. Entonces, cuando yo la ejecuto, ¿qué hace? Entonces sirve también para preparar un documento o una presentación.
Una cosa que se me había olvidado decir, déjenme ver si lo puedo poner acá, es que si hay cualquier duda o cualquier cosa que me quieran preguntar o interrumpir o lo que sea, por favor háganlo, ya sea por el chat o simplemente hablando, ¿sí? Yo encantado de dirigir un poco este taller a lo que a ustedes les interese un poco más, o hacerlo más rápido, hacerlo más lento, depende de ustedes. Entonces, así que voy a tratar de estar mirando el chat, pero si Antonia a lo mejor me ayuda Sí, y te voy de avisando. repente se me pasa, me avisas. Gracias. Estas notas en Júpyter, ¿cómo se pueden exportar? Ya, lo más útil para esto en general es mantener el formato, porque entonces se puede ejecutar, pero uno puede hacer cosas así como imprimirlas, es decir, crear un PDF, guardarlas en el computador, compartirlas como las compartí con ustedes en Drive o algo así para que otro las ejecute, etcétera. Es decir, si por ejemplo ustedes tienen este documento de Júpyter y lo quieren abrir, van a necesitar algún programa, ¿no? O tienen Sage instalado o usan el CoCalc. En CoCalc ustedes pueden importar, ustedes ingresan acá en CoCalc e importan el documento PyNB, que es un Python Notebook que les mostré, ¿sí? Así que no sé si eso responde la pregunta de cómo compartirlo, pero se puede. De nada, Camilo. Ya, entonces, como básica introducción, quería hablar un poquito de cálculo simbólico. No sé, quizás el uso más directo que se le puede dar a un sistema de matemática computacional. Por ejemplo, uno puede querer, como les decía, calcular la raíz de 2 y darle cierta cantidad de dígitos, o uno puede como combinar esto y decir algo así, print, voy a decir una barbaridad porque no es cierto, pero no importa, me lo van a perdonar, square root of raíz de 2, coma, no, en realidad le voy a poner a, y voy a poner un igual entre medio. ¿Sí? No le gustó algo, no le gustó. ¿Qué es lo que no le gustó? Le falta un paréntesis, ya. Y de hecho, si le pongo aquí más bonito, Pretty Print es más bonito, supuestamente. Entonces lo imprime así. Ahora, obviamente no es igual. Entonces uno quisiera acá ponerle, no sé, algo distinto, pero no voy a entrar en ese detalle en este momento. A lo mejor me resulta y a lo mejor no, entonces no sé. Ya. Después tenemos cosas para hacer cálculo simbólico. Lo mínimo que necesitamos son variables, así que uno define variables. La X siempre es una variable que está definida en Sage, pero si uno quisiera tener más variables, define otras. Puede nombrarlas con una letra o con más letras, da lo mismo. Y con estas variables entonces uno puede fabricar expresiones y calcular con esas expresiones. Si por ejemplo les calculo este cociente es x cuadrado menos 1 partido por x más 1, y parece un tanto, a ver, ¿cómo lo digo? De nuevo es como lo que nos pasó con la raíz de 2, desilusionante, especialmente si uno se recuerda que x cuadrado menos 1 se factoriza, entonces uno esperaría que de alguna manera hubiera una simplificación, ¿sí? De hecho, yo podría ponerle algo un poco más bonito todavía, ponerle acá que lo muestre bonito, pero sigue sin simplificarlo. Entonces, lo que pasa con Sage es que casi en todos los contextos requiere de órdenes para saber qué hacer. Entonces, no hace cosas que uno no le ha dicho. Entonces, en este caso, simplificar. Si uno le pide que simplifique, entonces sí, lo simplifica. Y el resultado es x menos 1, que es el que uno esperaría. ¿Sí? Hay otras maneras de evitarse esto.
y es trabajar en contextos más como acotados. Uno podría decir, por ejemplo, también a lo mejor vamos a llegar a eso, que esto, el x cuadrado menos 1 no son símbolos solamente, sino que son variables en un anillo polinomio. Y en ese caso, la simplificación la va a hacer. Ahí va a entender que siempre hay que dividir cuando se puede. Pero en el caso de que no estamos en un anillo de polinomio, sino que simplemente símbolos, esto podría ser una función, y claramente como o una expresión que representa una función, esta función es distinta de esta. Entonces, en ese sentido, también se justifica un poco que no la trate como igual. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué entonces, para entender un poco la sintaxis, p.simplify full es que le estás pidiendo que fully simplify, Sí. pero ¿por qué tiene un paréntesis después del full? Porque sí, eso tiene que ver con una cosa que tampoco he dicho para nada, pero con dos cosas. Una es que es orientado al objeto esto. Entonces, muchas cosas son orientadas al objeto, no todo, hay funciones también, pero hay muchas cosas que son orientadas al objeto. Entonces, P es un objeto que tiene métodos, y entre los métodos está la simplificación y otras cosas. También tiene métodos más genéricos, que son, por ejemplo, el parent. Los paréntesis lo que quieren decir es que los métodos son funciones, ¿sí? Todos estos métodos son funciones que están como escritas al revés, en el sentido de que está el P, el objeto, antes, y la función después. En algunos casos tienen argumentos, ¿sí? Y en otros no. Entonces, no tengo una respuesta de por qué no, salvo por la cuestión programática, digamos, de programación. ¿Por qué hay que siempre ponerle los paréntesis? ¿Por qué no se subentienden los paréntesis? Es una cuestión yo creo, de sintaxis de Python. El sintaxis de Python que exige que todas las funciones tengan sus paréntesis, aunque no tengan argumento. ¿Sí? Porque en el fondo esto es un método, ¿ves? Si yo no le pongo el paréntesis, entonces no evalúa el método, sino que te dice, es un método que se llama parent y que corresponde a este objeto que es una expresión simbólica. ¿Sí? Lo mismo con el simplify full. Si yo no le pongo el método, no le pongo los paréntesis, entonces va a decir, es un método, y todavía no lo ejecuta. ¿Sí? Eso es la única explicación que tengo, ¿no? Pero es importante saberlo porque si no uno se confunde y no sabe hacerlo. La otra cosa que yo creo que es un buen momento para ponerla es que es como tener ayuda tanto rápida como más extensa. La primera ayuda rápida es si uno no sabe el comando, pero a lo mejor se le olvidó algún detalle, entonces uno le pone el comando y pone un signo interrogativo al final. ¿Sí? Y ejecuto eso. Entonces se abre otra ventana que es la documentación del Simplify Full y de otros, y dice, ¿cómo se hace esto? ¿Y qué es lo que hace? Entonces hay un par de ejemplos, a veces son más largos, a veces son más cortos, etc. ¿Sí? Y después, cuando uno ya terminó de mirar ese texto, lo puedo cerrar. Ahora, la otra cosa que es bien útil, especialmente si uno está en el CoCalc o en la instalación local, es que uno puede tabular. Es decir, puede apretar la tecla Tab, con eso que no tabular en el sentido estricto, pero aprieto Tab y me ofrece completaciones, ¿sí? Entonces, si pongo simp, entonces me dice, eso podría ser simplify factorial, simplify hypergeometric, etc. ¿Sí? Entonces yo podría pedirle que haga simplify rational en lugar de hacerle simplify full. Y simplify rational, en este caso, hace exactamente lo mismo, pero probablemente se demoró un poquito menos, porque no hizo tantas cosas. ¿Sí? El simplify full es como que intentó todas las simplificaciones posibles que se le ocurren, y algunas no tenían ningún sentido. Por ejemplo, ver si las funciones trigonométricas presentes están en su forma canónica o no, etcétera. No, para esta expresión no tiene ningún sentido, es una pérdida de tiempo. Antonio, una consulta.
Sí, por favor. Si tú quisieras ocupar un comando dentro de otro, digamos, no se puede. Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué tipo, qué tenías en mente? Suponte, no sé, me imagino un escenario en donde por alguna casualidad de la vida alguien quisiera hacer dos simplificaciones, digamos. Ah, sí. De Como hecho, anidar, ¿no? Es como sí, el nombre todo. como más técnico. Sí, sí, se puede anidar totalmente. Supongamos que yo pudiera hacer Simplify Rational y después quiero hacer, a ver, voy a cambiarlo un poquitito. ¿Qué podría cambiarle para que? Bueno, no importa. Voy a decir que después me lo factorice. ¿Sí? Entonces, va a ser las dos cosas. Ahora, en este caso no se nota nada, pero a ver si le pongo x a la 20 menos 1. Entonces, la simplificación lo expandió, ¿sí? Pero yo no quería que lo expandiera, porque de hecho si no le pongo eso queda así, ¿sí? Pero si le pongo el factor, lo que va a hacer es que lo va a factorizar. Yo creo que eso es más o menos lo que querías preguntar, ¿o no? Sí, tal cual, perfecto, Sí. muchas gracias. Se puede concatenar en cualquier cantidad. Ya, maravilloso. Ya, entonces veamos por ejemplo un objeto, otra cosa, tenemos un polinomio de nuevo y queremos resolverlo, una ecuación cúbica. Entonces tenemos esta ecuación cúbica y nos da, bueno, usa, qué sé yo, fórmula Cardano o algo así para encontrar la solución y nos da las tres soluciones. No se ven muy elegantes, pero están ahí, están como una lista con estos corchetes, una lista, la primera solución, la segunda solución, la tercera solución. Y para referirme a la primera solución tengo que usar un índice. El índice le pongo S de 0, porque esto es Python, entonces la numeración parte de 0, ¿sí? Es una cosa que hay que acostumbrarse un poco. Y los corchetes estos significan índice, no significan evaluar en eso, sino que es un índice. Entonces, la primera solución de esa ecuación polinomial aparece así, que no sé si es muy útil, pero bueno. Ahora, si uno quisiera otra cosa, sino de esa solución lo que quiere en realidad es una aproximación numérica, entonces el método que usa es numerical approximation o .n nomás. El n ya lo usé antes, pero no lo mencioné, no dije nada sobre eso. El n lo que quiere decir es, a ver si lo puedo poner en la ayuda, p.n, a ver si me la da. Sí, es un alias para numerical approx y un método de Python, me parece. Ah, no, de Sage también, ya. Ya, entonces supongamos que quiero hacer esto, .n, y quiero ver qué me da. De nuevo, una función, así que lo que Jan dice sigue siendo válido acá también, en .n acá, pero acá uno puede ponerlo sin argumento. No le permite el pretty print, parece. No, es otro el problema. Ya. Veamos que lo que S de 0 es esto, esta expresión, que es una igualdad, ¿sí? Que tiene un lado izquierdo, que es X, un doble igual, que es una comparación en realidad, pero no sé por qué lo pone así, y la expresión. Entonces yo de esto quiero el lado derecho. Entonces le voy a poner el right hand side. Y a ese right hand side, como preguntaban recién, quiero pedirle que me lo aproxime numéricamente. Entonces le voy a poner .n, acá a este punto n, y dije, ¿puedo hacerlo sin argumento? Le puedo poner el pretty print, yo creo que también, no creo que sea ese el problema. Y a propósito de pretty print, hay otra cosa que se puede hacer, que es ponerlo por defecto. Yo le puedo poner que por defecto todo sea pretty. Entonces ya no es necesario ponérselo, y lo que va a hacer es hacerlo de esa... No es cierto. ¿Y por qué no lo hace entonces? Bueno, no importa. Ya, no sé.
A lo mejor tengo que hacerle print igual para que lo ponga. No piensa. Ya, no sé. No lo voy a averiguar ahora, pero antes funcionaba eso. Le puedo poner digits, o le puedo poner precisión, u otras. Hay otros argumentos que puedo poner ahí. Si le quiero ponerle los dígitos, entonces le quiero ponerlo con, no sé, 25 dígitos, entonces le digo que quiero la solución esa con 25 dígitos. ¿Sí? Esta era una solución que originalmente era exacta y la aproximó. También uno puede tener una solución que no se pueda encontrar exacta, y, por ejemplo, un polinomio de grado quinto o alguna función más complicada. Uno ahí ya no hace esto mismo, es decir, uno no va y le pide que la resuelva porque no lo va a hacer. De hecho, déjenme comentar esto por un momento para mostrarles lo que pasa si le pido que lo resuelva. Si lo pongo solve p, no, mejor así, p.solve, no mezclar la forma. No hace absolutamente nada significativo. Me va a decir, sí, lo que me dice es que las soluciones son las soluciones de esta ecuación, porque no las sabe expresar de forma exacta. Pero sí puedo decirle que encuentre una raíz en ese intervalo, por ejemplo, en el intervalo 0,3. Y entonces también, ahora define root es un método de aproximación. Uno puede preguntar cuáles son cuáles son los parámetros. El A y B son los donde empieza y termina el intervalo. Opcionalmente uno le puede dar qué variable quiere, puede pedirle cuántas iteraciones máximas va a hacer, cuál es la tolerancia, etc. ¿Sí? Entonces ahí se puede adecuar al uso que uno necesite. Y aquí, en este caso aparecen varios ejemplos. Entonces, si uno quiere entender el ejemplo, también puede venir y copiarlo. Por ejemplo, yo podría decir, me gustó este ejemplo. Veamos. Entonces, tomo este ejemplo, que está como, dice Sage adelante, como línea de comando, pero eso a Sage no le molesta, está programado para que no le moleste, y entonces yo puedo eso ponerlo acá en una celda, copiar y pegar. Lo que sí le va a molestar son estas indentaciones, así que se las voy a quitar. Tengo ese código y lo ejecuté y me da lo mismo que decía en el ejemplo, ¿sí? Que acá lo voy a mostrar de nuevo. En el ejemplo aparecía ejecutado, nosotros volvimos a hacer ese cálculo y nos dio, me parece que la misma respuesta, no, ni siquiera exactamente la misma, pero casi la misma. Le puso un dígito más de lo que le puso acá. ¿Sí? Ya. Como le decía, hay otros métodos, en este caso de expansión. Quiero expandir las fórmulas trigonométricas, hago una cosa así. Es decir, y ahí hay que ver qué es lo que uno necesita. Por ejemplo, si a eso le pongo factor, no sé qué va a hacer, si lo va a devolver al... No hace nada. No sé por qué había puesto ese ejemplo, ahora se me olvidó. Bueno, no importa. Ya sé por qué. Porque quería esta función, puse una función un poco más complicada para mostrarles un poquito de cálculo, nada más. ¿Sí? Entonces uno puede decirle, yo quiero la derivada de esto, entonces uno pone... esto es... voy a explicar un poco la sintaxis. El diff es diferenciar, es decir, calcular derivada, el x es la variable y el 3 es cuántas veces. Entonces, en este caso, es la tercera derivada de esta función con respecto a x. ¿Sí? La función podría tener otros parámetros. Podría ser una derivada parcial, es decir, yo podría decir que esto fuera 7 por x por y, y igual derivar con respecto a x, va a ser la derivada parcial con respecto a x, o puedo hacer la derivada con respecto a y,
hagámoslo una vez nomás. Si es una vez no es necesario decirle, y esa es la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Se pueden calcular límites, se pueden hacer un montón de cosas también. Se puede integrar. Déjenme ver qué ejemplos buenos podemos hacer acá. Aquí tenemos una integral. Los log que aparecen son logaritmos naturales. Hay un ejemplo acá más como mostrando lo que está haciendo, es decirle en el comando de integrar, en este caso estoy integrando de 3 a 8, ¿sí? El X va de 3 a 8, pero le puse este parámetro especial acá, le puse un hold equals true, ¿sí? Y el hold lo que hace es decirle, ¿sabe qué más? Escriba la expresión, pero no la evalúe todavía. Entonces me permite hacer este lado izquierdo y que quede bonito, ¿sí? Y al otro lado aparece el resultado. Después ¿qué cosa? Esto también es interesante. Viendo este resultado uno diría, me gustaría ponerlo en algún documento. Entonces voy a decirle que me diga cómo se escribe eso en LaTeX, ¿sí? Entonces la integral de esta expresión Q con respecto a X de 3 a 8 es esta. Y ahí me da, en el fondo, el código LaTeX para escribir ese texto, ¿sí? Esa fórmula. Y voy a interrumpir esto por un momento porque quiero volver a la idea esta de dónde encontrar ayuda. Ya les dije cómo poner, y lo vamos a seguir usando, el interrogativo cuando uno sabe cómo es el comando. También si uno sabe cómo comienza el comando, puede muchas veces apretar Tab y encontrar algo. Por ejemplo, si yo hubiese estado tratando de integrar y no me acuerdo, por lo demás uno puede partir con el Q, uno puede poner integrate así. ¿Por qué no? Bueno, pongámoslo así. Puede ser integral o integrate. Cualquiera de los dos funciona. Pongo el interrogativo y me da la explicación. Pero digamos que uno no tiene idea. De repente uno no sabe. Quiero hacer algo con matrices y no sé cómo se hace. O quiero hacer algo de grafo y no sé cómo se definen los grafos. Algo más, un poco más complicado. Entonces ahí para mí hay dos métodos. Uno es ir a la página de Sage, que es, también estaba arriba, sagemath.org, y decir, miren, en realidad necesito ayuda, por lo tanto voy a ir a la documentación de Sage, y en la documentación de Sage voy a ir donde está la referencia, y en el manual de referencia, digamos que estoy haciendo cálculo, me voy a cálculo y dice quiero hacer cálculo simbólico, y etcétera. Es como largo, pero quiero hacer integración simbólica, y todo está muy chiquitito acá, así que lo voy a agrandar. Entonces nos dice, tenemos toda esta comandos de cálculo simbólico. Entonces dice, defina la variable, la función, lo mismo que hicimos recién, o algunos ejemplos más. El parámetro hold, es decir, está todo explicado, lo mismo que les conté yo, pero está como en un lugar. Ahora, en mi experiencia personal, y se puede buscar acá también. En mi experiencia personal me resulta más fácil hacer otra cosa, más de afuera, digamos. Y es que yo voy y digo, ¿saben qué? En realidad lo que yo quería saber es cómo hacer integrales en cálculo, entonces voy a un buscador favorito, DuckDuck o Google o lo que sea. Entonces quiero buscar algo, generalmente lo que yo hago es poner SageMath como parte de la búsqueda y después pongo lo que quiero. Entonces, en este caso quería integral calculus, por ejemplo. Y si escribo cálculos bien, va a estar mejor. Y entonces me manda a una lista donde la primera opción ya probablemente sea razonable y la segunda era la que habíamos visto, ¿sí? Entonces,
uno puede encontrar bastante ayuda, esta era la que habíamos visto recién, directamente de buscar algo en Google o en otro buscador, ¿sí? Y para mí es más fácil que navegar el manual, ¿sí? Ahora, la ventaja de navegar el manual es que a veces uno se encuentra cosas que no estaba buscando y finalmente aprende algo distinto, o dice, ah, en realidad no se me habría ocurrido que también existe esta otra cosa, ¿sí? Si yo estoy navegando el manual y ustedes están mirando esto, a lo mejor con encontrar esto dicen, oh, hay algo sobre ODS, qué sé yo, o integración numérica, que a lo mejor puede servir también. Ya. Después, ¿qué más? Ah, esta es una sumatoria simbólica. Estoy sumando las quintas potencias de K desde K igual 1 hasta A. Eso es lo que significa esto, ¿sí? Si estoy sumando K a la quinta, K es la variable, va desde 1 hasta A. Y además quiero que lo factorice. Entonces, lo que me dio fue la suma de las quintas potencias. Esa no la recordamos probablemente, pero a lo mejor algunos de nosotros recordamos la suma de los K, esa es la más conocida quizás, o la suma de los K cubo, que es interesante porque justamente el cuadrado es la suma de los K, entonces todas esas cosas aparecen. ¿Sí? También alguien preguntó una vez, esto lo usé también en un taller que hice hace un par de meses para estudiantes de pregrado, entonces preguntaban cómo poner infinito, y ahí ese día descubrí que el infinito, aparte de ponerle la palabra infinito, que funciona, uno puede poner dos O chicas juntas, que se ve bonito, y es como fácil. El OO significa infinito para Sage. Así que acá le puse, por ejemplo, integrar 1 partido por 1 más x cuadrado desde 0 a infinito, ¿sí? Y el resultado es pi medio. Y lo sabe hacer, digamos, o lo tiene guardado, o lo sabe por alguna razón, pero finalmente lo hace. Hace integrales impropias también. Acá una suma bien básica. Esta suma tiene una lista de datos, o números, lo que sean, y quieren sumarlo, entonces simplemente le suman la lista y también funciona. ¿Sí? Entonces uno podría, por ejemplo, querer sumar los primeros, a ver, digamos que quisiéramos sumar los primeros 100 primos. No sé por qué quisiéramos hacer eso, pero digamos que quisiéramos hacer eso. Entonces yo les voy a mostrar cómo lo haría yo. Yo diría, para obtener la lista de los primos, debe haber mejores comandos en Sage, pero quiero hacerlo un poco complicado para que se vea una idea. Voy a tomar la lista de todos los enteros y la voy a filtrar. Es decir, voy a tomar los enteros positivos, K, les voy a decir for K en sRange, sRange, los que sepan Python probablemente saben que range es un rango de números, pero el sRange lo hace que sean enteros de Sage. Entonces, K for K en sRange of desde 2 hasta 10. Sí. No dije nada todavía, pero eso es desde 2 hasta 10 significa que es mayor o igual que 2 y menor que 10. ¿Sí? Ya, pero dije 100. Entonces, los primos menores que 100 voy a hacer. Entonces, pero no son los primos todavía. Estos son todos los enteros entre 2 y 100. No sé por qué lo hice desde 2 también, pero bueno. Si parto sin nada, me va a partir de 0. Entonces, 0 hasta 99, quiero 100, entonces 101. Y después le voy a pedir alguna condición. Entonces le voy a poner if K is prime. ¿Sí? Y is prime es verdadero o falso según si el número es primo, y me va a dar entonces una sublista, que son solamente los números primos ahí. ¿Sí? Hay otras maneras de hacerlo, hay comandos específicos como prime range y otras cosas que uno puede investigar más, pero quería mostrarles esto porque esta sintaxis a mí me ha resultado siempre muy útil. La sintaxis
esto es una lista, es decir, tiene un orden y todo, pero se parece mucho a lo que uno espera de una definición de un conjunto. Cuando uno está trabajando con conjuntos en matemáticas, generalmente uno dice, son los números que pertenecen a un cierto conjunto universo que satisfacen una cierta condición, ¿sí? Entonces, uno puede ponerle acá una o más condiciones, ¿eh? Uno podría ponerle k es prime and, por ejemplo, quiero que termine en 7. Entonces, le podría poner que k módulo 7, perdón, módulo 10 sea igual a 7, ¿sí? Entonces, esos son los primos terminados en 7, entre 1 y 100. Entonces, uno puede poner una cantidad, todas las condiciones que uno quiera, y de esa manera ir reduciendo las listas o obteniendo los datos que uno necesita. Y los queríamos sumar, bueno, entonces hacemos print sum dl, y nos dice que la suma de esos primos es 1060. ¿Sí? Bueno, no creo que nos interese mucho eso, pero... no, le puse el print, entonces quedó mal. Acá, por ejemplo, hice otra, coeficientes binomiales. Le dije que sumara los coeficientes binomiales, a ver si el hold funciona acá. Eso. Y si, entonces tengo los i más t sobre t, y lo quiero ahora calcular de nuevo, entonces lo que hago es que le quito el hold, o le pongo hold igual a false, y entonces hace el cálculo, hace la suma, ¿sí? De esos coeficientes binomiales. Los coeficientes binomiales también me los puede decir, es decir, yo puedo decirle, qué sé yo, quiero el coeficiente binomial de 6 sobre 3, y entonces binomial, no binomial. A veces me confundo con LaTeX. Binomial de 6 sobre 3 es 20. Bueno, eso más o menos, a ver, no alcanza a ser mucho más que un pincelazo, pero es eso, de cálculo como sin mucha estructura. Estamos haciendo cálculos de cosas básicas sin pensar en decir cuáles son las estructuras, ¿sí? Después voy a mostrarles cómo hacer para sí decirle cuáles son las estructuras, que estas cosas a lo mejor son anillos, son cuerpos, son otras cosas. Otra cosa que en mi experiencia es súper útil es hacer gráficos. Entonces puse una lista de gráficos acá, voy a ir viendo, nos queda 1 hora todavía. Ya. Y de nuevo, como me han interrumpido, y así fantástico si me interrumpen con más cosas. Esto es un gráfico de seno de x, donde le agregué algunas cosas. Dije, miren, quiero graficar el seno de x entre 0 y 4pi. Quiero que la línea sea gruesa. Por defecto es azul. Le puedo cambiar el color. Por ejemplo, yo podría aquí ponerle color, qué sé yo, red. ¿Sí? Entonces cambia el color. Después le puse que pusiera un texto acá que dijera cuál era la función que estoy graficando, y le dije en qué coordenadas poner ese texto, de qué tamaño de letra y de qué color. Y eso es básicamente lo que puse. Y entonces uno puede hacer un gráfico más o menos bonito que después, pues, si uno quiere, va y lo graba con imagen o lo copia, etc. No me acuerdo en este momento si esto tiene una buena versión LaTeX. Déjenme ver si me resulta. Supongamos que yo le digo LaTeX de esto. A ver qué dice. Ya, va a usar... queda un poco horrible de largo, pero hace un PGF, define un montón de cosas y define todo eso en términos de comandos LaTeX. No creo que sea muy útil, pero de repente puede ser. ¿Sí? Puede hacer todo ese gráfico en términos de comandos puros de LaTeX. O podemos hacer gráficos en 3D. Acá puse un gráfico de un paraboloide, creo. Podemos hacer gráficos implícitos, no solamente explícitos, es decir, esta es una función, esto es z igual a f de x, pero
a lo mejor queremos un elipsoide y en ese caso no puedo ponerlo como z igual a f de x, sino que lo voy a hacer implícito, entonces lo puedo hacer implícito, o lo puedo hacer parametrizado, ¿sí? Está implícito, entonces este elipsoide está graficado implícitamente, después lo puedo mover. A ver, puedo ponerle parametric plot tanto en 2 o en 3 dimensiones. ¿Sí? Podría decirle parametric plot y decir, quiero graficar, a ver, algo no muy complicado. Coseno de x, o más seno de x, con x entre 0 y pi. ¿No? A ver. Ahora me equivoqué en alguna cosa, así que vamos a ver si es lo que yo creo. Lo que yo creo es que eso tenía que estar así. Eso. Entonces el parámetro lo tenía que acompañar así. Entonces esto está parametrizada la curva. Lo mismo se puede hacer para superficie. Pueden parametrizar superficie y graficar los parámetros, las cosas parametrizadas. Después hay una idea que yo no conocía, y es que uno puede hacer gráficos complejos donde lo que se usa, les voy a mostrar un poco la función más sencilla es la identidad, donde se usa el color y la oscuridad para graficar el argumento y el módulo del número complejo. Entonces, mientras más oscuro es más chico, y mientras más claro es más grande el módulo, y el argumento está graficado con esta paleta de colores que está acá, ¿sí? Con esta vuelta. Entonces uno puede graficar distintas funciones, como la que teníamos recién de seno de x, en esos colores en el plano complejo. Entonces, de alguna manera, un gráfico de 4 dimensiones reducido a 2 usando colores. ¿Sí? Esta elección de colores parece ser relativamente estándar. Yo por lo menos la encontré en Wikipedia en alguna parte, así que se puede hacer. Hay algunas que son más bonitas, no sé, la función z, con sus ceros ahí en la recta donde se supone que están. En fin. Ya, y ahora tengo mis dudas sobre qué temas seguir. Una posibilidad, lo que tengo acá son trabajar un poco con grafos. Otra posibilidad sería hacer un poco de álgebra lineal. Otra, esta por ejemplo, a lo mejor antes, de aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones interactivas me gustan a mí. Yo voy a partir con eso, pero si ustedes después tienen alguna tema que les gustaría más, me dicen, porque no sé si vamos a alcanzar a hacer todas las cosas. No, sí, probablemente sí. Veamos. Pero si quieren profundizar en algo, me dicen. Entonces tenemos aplicaciones interactivas. Fundamentalmente funcionan poniendo este @interact antes de la definición de una función. Y esta definición de la función, entonces, los argumentos de la función aparecen para el usuario, para que lo pueda cambiar. En este caso, la función tiene la función traslaciones, que es lo que yo quería era graficar cómo se trasladan las funciones. Uno le da una función básica y dice cómo la van a trasladar. ¿Sí? En este caso, la función básica es simplemente y igual a x cuadrado, f de x igual a x cuadrado, y el usuario, podría ser un estudiante o alguien que quiere entender algo, puede cambiar tanto la función como los parámetros. Entonces, si yo estoy viendo esto, digo, el parámetro a, ¿qué es lo que hace? Le voy a cambiar el parámetro a algún otro número, a 6/5. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que tengo dos funciones, tengo f de x y tengo f de x más 6/5. ¿Sí? Entonces, f de x más 6/5 está más a la izquierda que f de x. Es decir, el gráfico rojo está más a la izquierda y eso se puede entonces ver. Si lo muevo para el otro lado, entonces el gráfico ahora está al otro lado. O si lo muevo para arriba o para abajo. Entonces uno puede hacer, y no hay límite para la complejidad de estas funciones interactivas. Y ¿Antonio? cuando lo he hecho, cuando he hecho estos pequeños apps interactivos, lo que generalmente hago es que tomo este texto, que a lo mejor lo pensé,
escribí y lo copio en un Sage Cell, ¿sí? Porque, por ejemplo, quiero dárselo a mis estudiantes, entonces lo copio acá, lo ejecuta y le digo, como les había mostrado antes, que lo quiero compartir, ¿sí? Eso está por acá abajo, ¿dónde? Ya se me perdió. Acá está, compartir, ¿sí? Entonces lo comparto y cualquier persona que tenga ese enlace lo puede pinchar, lo pueden probar ustedes a ver si les resulta, pinchan ese enlace y van a obtener el mismo, este mismo gráfico y van a tener la misma posibilidad de ustedes cambiar cosas acá, ¿sí? Entonces también pueden decir, ah, sí, pero x cuadrado muy simple, me gustaría cambiarlo por seno de x. Y aquí hay algunas cosas que son interactivas, otras que no, pero uno podría también manipularlas. Por ejemplo, el eje X, perdón, el eje Y no me quedó muy útil para esta función, me quedó desde -4 hasta 10, o de -5 hasta 10, no es muy útil. Entonces, probablemente haya que en alguna parte alterar eso. El que dice acá, acá está, por ejemplo, el I mínimo y el I máximo. Entonces, a lo mejor lo voy a hacer desde -1 hasta 1 nomás, ¿sí? Y también cualquiera que está acá haciendo esto puede hacer ese cambio y volver a la función que quería, seno de x, no sé. Y acá entonces moverla para la izquierda o moverla para la derecha. Esa aplicación, disculpa Antonio, se puede, Sí. además de compartir de esta forma, se puede exportar, digamos, por ejemplo, en un código HTML como para incorporarlo en una web o en el Canvas, por ejemplo. Sí, en Canvas se puede porque Canvas también se pueden poner cosas de Sage. En Canvas aparece Sage como Está integrado. Sí, como una posibilidad de integrarlo, una opción. Yo no sé en este momento cómo en una página web cualquiera cómo integrarlo, no lo sé. ¿Sí? No, pero por ejemplo, para incorporarlo en cualquier LMS, por ejemplo, Canvas. Porque Sí. de pronto si uno tiene el código HTML, lo puedes... Es que más que lo que pasa es que no puedes es... incrustar con un... Sí. Excelente. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, es un poco más que HTML, creo. Déjame ver, déjame pensar. No, debiera ser puro HTML5. Porque tiene que tener comandos para que vaya a ejecutar estas cosas a alguna parte. Claro. ¿Sí? En el HTML. Porque no es estático. ¿Sí? Porque no, está haciendo tus cálculos, entonces tienes que saber cómo graficar una función, etc. Claro. Pero sí, yo no, incrustarlo en otra parte no lo he hecho. En Canvas sí. No lo he hecho en otros LMS. Así que ahí no sabría. Y como mínimo, uno puede incrustar el link. Es decir, eso ya sería un mínimo. Y si uno incrusta el link y dice que lo abra en un frame de la misma página, va a parecerse así igual. ¿Sí? Claro, sí. Eso. Déjame ver si lo puedo hacer. Me voy a dedicarle 2 minutos a intentarlo al menos. Voy a irme a un curso de prueba en Canvas y decirle que quiero agregar acá una página. Crear taller. Y entonces estoy haciendo una página acá, la tengo que editar. No la había habilitado. Ya. Claro. Pero Tengo que integrarla acá en configuraciones.
aplicaciones. Ya, pero antes estaba. Ahí está. No, pues. El filtro fue lento, por eso. Ahí está. Sí. Está instalada. Dice. Claro, es que lo que pasa es que hay que, de pronto hay que indicarle en qué partes uno lo va a usar dentro Sí. de Canvas. Sí, tienes razón. Bueno, Pero ya. no, está bien, Antonio, ya me quedo, Ya, súper. claro. Es cosa de que lo intente, no te preocupes. Exacto, ya. Muchas gracias. Así que volvamos a esto. Les voy a mostrar un par de interacts más que me han gustado. Por ejemplo, dice, tomamos una función y voy a hacer segmentos rectos, es decir, como secantes, entre puntos distintos del gráfico. Por ejemplo, acá está entre menos 0,5 y 0,5, algo así. Y cada uno de estos puntos rojos, entonces, es la pendiente del segmento verde. ¿Sí? Si lo hiciéramos, sí, eso. Entonces, está graficado acá más en detalle, un ejemplo del punto rojo gordo ahí, donde dice, vamos a tomar este punto de la parábola, este otro punto de la parábola, y vamos a hacer, tenemos un delta X, un delta Y, y el delta Y partido por delta X es el menos 1,6 que está graficado acá. ¿Sí? Y entonces, todo esto es manipulable, uno puede cambiar la función, el número de puntos, y la gracia es que uno rápidamente se da cuenta que no es en este caso directamente la derivada, no estoy pensando en la derivada puntual, sino en la derivada como función. Entonces, estoy usando una mezcla entre rectas secantes en distintos puntos para que se note que dónde aparece este 2x de la parábola, digamos, que no tiene que ver con las rectas tangentes directamente, sino que solamente son los pendientes. Entonces puedo aumentar el número de puntos, perdón, el a que lo que era, ya ni me acuerdo qué lo que era el a. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos 2 a 2, o desde menos 4 a 4, qué sé yo. Voy a hacer de menos 1 a 1 nomás. Se ve a lo mejor un poco mejor. Y quiero que el número de pasos sea más grande. Si el número de pasos es más grande, obviamente se parece mucho más a la recta tangente. En cambio, si el número de pasos es muy poquito, no tanto. Bueno, ¿qué otra cosa? Sin querer aburrirlos con aplicaciones demasiado... Esto es una aplicación para calcular límites con epsilon y delta, o por lo menos para ilustrar el cálculo de límites con epsilon y delta. Entonces, acá tengo una función, seno de x partido por x, graficada. Le puse que específicamente marcara el punto de no definición de la función, y que uno puede especificar un epsilon, en este caso 0,01, y un delta. Entonces, esto grafica y además da un mensaje diciendo que ese delta parece ser el apropiado para ese epsilon, ¿sí? Uno podría cambiarlo, ¿sí? Uno, digo, a lo mejor interactivamente quiero achicar el epsilon, y me dice, parece que ya no, porque ahora esta curva se salió del rectángulo, ¿no? La escala cambia, eso hace que sea un poco confuso, porque la escala en un eje no es la misma que en el otro, ¿sí? Pero sí muestra que este gráfico se salió de la franja roja. Entonces uno dice, entonces tengo que achicar el delta, y achico el delta, y ahí nuevamente funciona, ¿sí? Así que uno puede también experimentar eso con la función que quiera, como se ve. Esto es integración numéricamente, es decir, sumas de Riemann o cosas así. En fin. Ya, creo que voy a hacer un poco de otra cosa, aparte de las interactivas que ya veo que algunos al menos se entusiasmaron. Y un poquito de álgebra lineal. ¿Qué podemos hacer con esto? Tenemos vectores. Defino los vectores y quiero, no sé, por ejemplo, podría mostrarlos, pretty print. Entonces ahí están los dos vectores, y puedo pedirle que me calcule el producto cruz de los vectores, o que me diga dónde están
En este caso no lo dijo porque solo lo asigné a una variable. Lo que dice es que están en un espacio vectorial de dimensión 3 sobre el cuerpo de los racionales, ¿sí? Todas estas cosas uno las puede cambiar, uno puede decirle que no quiero las racionales, sino que quiero que sean, por ejemplo, un cuerpo número, o puedo decirle que quiero que sea en un anillo, o quiero que sea en un cuerpo finito, o en alguna otra parte, ¿sí? Así que uno puede cambiar el dominio de esta cosa. Y el dominio va a importar, porque si uno después hace, por ejemplo, reducción por fila de una matriz, si las entradas son enteras, entonces va a ser reducción con enteros solamente. Y no va a usar fracciones. En cambio, si les digo que las entradas son racionales, entonces va a usar fracciones, ¿sí? O sea, aquí tengo el subespacio generado por esos dos y quiero una base de ese subespacio. Entonces tenemos el subespacio generado por estos dos vectores, es el mismo, y esta es una base canónica entonces del subespacio. Ahora, como les decía, importa mucho cuál es el anillo, o el cuerpo, o el lugar donde están los coeficientes. Si tomo z, obviamente tengo que sacar ese 7/5, pero tomo en z, le voy a poner un 7 ahí. Puedo hacer el producto cruz, el ambiente es otro, y aquí me dice que subspace no es válido, entonces lo que tengo que hacer es un submódulo, ¿sí? Voy a hacer el submódulo generado por esos dos, y me da como base, o como generadores canónicos otros, que no son, obviamente, no tienen coeficiente líder igual a 1, porque no se puede en Z, ¿sí? Entonces, efectivamente se adapta a cuál es el anillo, el lugar donde estoy trabajando. Entonces, estos dos vectores generan, y esta es una base canónica, entonces, de ese submódulo. A ver, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, tenemos acá el espacio de matriz. Entonces, el espacio de matriz es de 2×3, y una vez que le digo eso, entonces yo podría darle la matriz simplemente con una lista de 6 números, y va a entender que eso es una matriz, ¿sí? Acá, este es uno de los ejemplos que a mí me gusta para mostrar por qué conviene usar de repente el comando LaTeX. Porque uno, si ha hecho matrices en LaTeX, se da cuenta de lo difícil que es no confundirse. Y esto resulta bien fácil, ¿sí? Ahora, para una de 2×3 probablemente no es un problema, pero cuando la matriz es grande, es bien cómodo, si uno está haciendo cálculos con matrices, poder tener automáticamente todo el comando LaTeX así ordenadito, ¿sí? Acá estoy haciendo multiplicación de matrices, una matriz aleatoria. Hay que entender qué es lo que significa cada aleatoria, pero se puede entender cuál es el determinante de esta matriz de 100%. Por ejemplo, el otro día me entró la curiosidad de saber cuánto se demoraba en calcular ese determinante de una matriz de 100%, y dice, bueno, 160 nanosegundos. Así que algo interesante debe estar haciendo, que no sea cofactores, ¿no? Ya, veamos una matriz más chiquitita, por ejemplo, de 4×4. Voy a decir, esa es la matriz que salió, y quiero el polinomio característico. Entonces dice, es el polinomio característico. Esto no lo voy a hacer porque no resultó, así que esto fue un desastre. Entonces tengo el polinomio característico de esa matriz, o el polinomio minimal, que probablemente va a ser el mismo, porque una matriz aleatoria no creo que tenga mucha diferencia, ¿sí? Porque parece, no estoy seguro si esto es cierto lo que voy a decir, pero la sensación que a mí me da es que si uno elige una matriz aleatoria en algún sentido, probablemente los valores propios van a ser todos distintos, ¿sí? Y entonces todas estas cosas diagonalizables sobre C, pero en fin. Así que no tiene mucho sentido esto de preguntarle por forma de Jordan. Pero si uno no tiene una matriz tan aleatoria, sino una más específica, a ver si tengo una acá.
voy a mostrarles una que estaba un poco más cocinada. Esa matriz, entonces yo puedo preguntarle, por ejemplo, por el polinomio minimal. Aquí me equivoqué. Ya. Y el polinomio minimal ahora es de grado 2, que lo puedo factorizar y hacer cosas, ¿no? Y el polinomio característico es de grado 3, obviamente, pero aquí sí tiene sentido preguntarle como forma de Jordan. Entonces, quiero la forma de Jordan de esa matriz, la da así por bloque, le puedo decir que no lo haga por bloque, le puedo decir otras cosas. Por ejemplo, esto del por bloque es la opción subdivide, que por defecto es verdadera, pero si no quiero, le puedo poner que me aparezca toda junta. Entonces acá le pongo subdivide false. Entonces ahí no le pone los bloques. También le puedo pedir que me diga cuál es la transformación, es decir, cuál es el cambio de base para llegar a la forma de Jordan, o a otra forma que uno quisiera, a ver, otra forma canónica. Entonces uno, en este caso le pondría transformation, ¿verdad? Entonces lo que hace es que acá me da el resultado, pero también me da la matriz de cambio de base. ¿Sí? ¿Qué más? Ya, aquí hice un juego un poco con extensiones de cuerpo, que es trabajar, por ejemplo, voy a partir con un caso más o menos básico, pero uno puede hacer todo tipo de cosas como teoría de Galois y todo usando Sage. Uno puede calcular grupos de Galois y puede calcular extensiones de descomposición y cosas así. Pero solamente para mostrarle un poco, quería mostrarles el Q adjuntado raíz de 2. Entonces le pregunto qué es lo que es K y me va a decir, es un cuerpo de número que tiene como elemento agregado la raíz de 2, y acá nos da una versión de la raíz de 2 que es un poco extraña, pero que es una expansión decimal con un interrogativo al final. Y esta expansión decimal hace que, que cuando lo imprime, lo muestra así, pero en el fondo está calculando con el número exacto. ¿Sí? Entonces, esto es una aproximación, pero no tiene errores de acarreo. Por lo tanto, si yo opero con este número que aparece así, va a operar como que fuera el número exacto. Es el generador. Como les decía, si yo esto lo elevo a la quinta potencia, por ejemplo, entonces es 4 raíz de 2. No, ahí no aproxima, sino que lo hace bien. Quizás me estoy acelerando un poco. Lo que quería hacer acá era un anillo de polinomios. Primero lo voy a hacer con coeficientes en Q, y después lo voy a hacer con coeficientes en el cuerpo este nuevo. ¿Sí? Entonces tengo dos anillos de polinomios. Este es Q de X y este es K de Y. Entonces, lo que quería hacer con eso, antes de hacerlo les voy a mostrar cómo lo identifica. Si yo digo acá que lo que es R es un polinomio en una variable en X sobre el cuerpo de los racionales. En cambio, S es un polinomio en una variable sobre el cuerpo de números. ¿Sí? Y eso significa que estos polinomios van a comportarse de maneras completamente distintas. Es decir, el x² menos 2 en un caso se factoriza y en el otro no. Acá se factoriza, pero queda igual porque raíz de 2 no es racional. En cambio, acá sí se factoriza y dice es y menos raíz de 2 por y más raíz de 2. ¿Por qué? Porque ahora sí raíz de 2 es parte del universo donde está haciendo los cálculos. Si uno lo hiciera, en lugar de agregarle la raíz de 2, uno quisiera decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, agregar la raíz cúbica de 2,
entonces ya no hay tantos comandos. No sé si hay un comando para la raíz cúbica, pero lo que uno puede hacer acá es agregar simplemente, decirle quiero Q, no, se hace así, se hace number field, y uno dice cuál es el elemento que genera el cuerpo de número, entonces, o más bien cuál es el polinomio que queremos que se descomponga, entonces x cubo menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces queremos agregar una raíz de eso, me va a reclamar, esto va a dar un error, y va a dar un error porque no le he dicho el nombre de la raíz cúbica que quiero ponerle, ¿sí? Entonces, aquí hay varias posibilidades, una es ponerle el nombre acá adentro, y la que a mí me resulta más cómoda, pero es un poco más extraña, es ponerle el nombre acá afuera, ¿sí? Entonces, si lo hago así, entonces, ahora, ¿qué es lo que es A? A es una variable que elevado al cubo me da 2. ¿Sí? Entonces yo puedo operar con esta cosa. Entonces puedo decirle yo quiero 2 más 3 por A y quiero multiplicarlo por 3 menos A y me va a dar eso. Ahora, hasta el momento no aparece nada porque es de grado 2, pero si fuera de grado más alto, va a siempre quedar en grado 2, ¿sí? Porque la base para la extensión esta es 1a al cuadrado. Entonces todo va a quedar en términos de 1a al cuadrado. Todos los cálculos. Pero yo podría preguntarle si este cuerpo, por ejemplo, ahora K era el cuerpo número con este polinomio. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, que si es Galois, ¿sí? Entonces le puedo decir, es Galois, y me dice que no. Sabemos que no es Galois porque en este cuerpo no están todas las raíces de ese polinomio, está solamente una raíz, ¿sí? Entonces uno puede, efectivamente uno podría pedirle que me dé el cuerpo de descomposición de ese polinomio del x cubo menos 2, en lugar de darme solamente adjuntarle una raíz. Si yo le pido el cuerpo de descomposición, va a parecer una cosa rara quizás, pero dice que el cuerpo de descomposición de ese polinomio es una extensión de grado 6, ¿sí? No sé si los pierdo con esto, porque no sé, porque no, álgebra no es el fuerte de ustedes, por favor me avisan y hacemos otra cosa, ¿eh? No, o no les interesa, o qué sé yo. ¿Qué más? Y una vez que uno hace eso, el i cubo menos 2, no sé si definí esto, él es, si lo factorizo ahí, se factoriza completamente, y si lo factorizo, factoriza las dos cosas, i cubo menos 2 y i cubo menos 1. El i cubo menos 2 se factoriza y da estas raíces. Nosotros sabíamos que A era sí, creo que es. Mezclé las variables. Esperen un momento que voy a redefinir una variable porque si no voy a tener un problema acá. Es decir, B. ¿Sí? No, esto estoy enredándolo mucho. Estoy haciendo cosas demasiado... ya. Entonces, ¿qué quiero? Me gustaría saber... Perdón. A ver, no creo que voy a hacer una cosa distinta, porque esto está muy complejo. No complicado, pero muy latero. Déjame mostrarle unas cosas más entretenidas, creo yo. Estábamos viendo esto lo vimos factorizaciones en un momento. Por ejemplo, x a la 24 menos 1 se puede factorizar así, ¿sí? ¿Y por qué quería esto? Es porque quería mostrarles los polinomios ciclotómicos. Polinomios ciclotómicos son cuando uno factoriza el x a la n menos 1, el irreducible que corresponde a las raíces primitivas es, por ejemplo, este, ¿no? Entonces, uno podría decir, quiero imprimir todos los polinomios ciclotómicos. En este caso puse
los polinomios ciclotómicos desde el de grado 0, perdón, de grado 1 hasta el de grado 9. ¿Qué quiere decir eso? Acá, por ejemplo, bueno, el de 24 no aparece, voy a ponerlo para que aparezca. Hasta 24 aparece x a la octava menos x a la cuarta más 1. Los otros que aparecen acá corresponden a polinomios ciclotómicos de divisores de 24, ¿no? El x a la cuarta más 1 corresponde al 8. ¿Dónde está el 8? Acá. Voy a ponerle que imprima no solo el número, sino que me diga cuál es. Por ejemplo, el 8 está acá, x a la cuarta más 1. Y uno puede jugar un buen rato con esto, y uno de los juegos que quería mostrarle es una de estas, ¿cómo lo diría yo? De estas inducciones rápidas que a lo mejor alguien puede haberse visto tentado a hacer. Si uno mira estos polinomios, todos estos polinomios tienen coeficientes que son unos, ¿sí? O menos 1. Tienen un signo menos o un 1, y los va mirando y todos tienen unos y menos 1. Entonces uno dice, a lo mejor son todos unos y menos 1, ¿sí? Y de hecho uno puede seguir la lista. Si voy hasta 101, no sé, o hasta 100, la lista es larga, y muchos de estos polinomios tienen solamente unos y menos 1. De hecho, todos estos polinomios tienen solamente unos y menos 1. ¿Ustedes saben cuál es por casualidad alguien sabe cuál es el primero que no tiene solo unos y menos 1? Porque la conjetura de que todos tienen solo unos y menos 1 es falsa. Y el primero que tiene coeficientes distintos es el 105. Si les muestro cuál es el 105, se van a dar cuenta que hay un 2 por ahí. A ver quién lo pilla primero. Acá. Ahí hay un 2. Ya. No sé ustedes, yo encuentro que a lo mejor 2 horas es un poco largo para hacer ejemplos. Pero no sé si tienen alguna pregunta. Tenía algunas cosas más acá con grupos, con enteros módulo n, pero no sé hasta qué punto es lo que queremos hacer. ¿Hay alguien que tenga alguna preferencia de en qué dirección seguir con esto, o mostrarles, a lo mejor tienen dudas? Por mi parte, Antonio, está todo súper claro. Tengo puras dudas puntuales en realidad, nada Ya. muy... Pero hay algo, no sé, por algún tema que te gustaría saber si se puede hacer en Sage, o a lo mejor no lo sé, yo no estoy diciendo que yo sepa todo lo que se puede hacer, pero a lo mejor se me ocurre cómo enfrentarlo un poquito, no sé. No, en realidad, por lo menos para lo que yo lo necesito en este momento, creo que abarca todas mis necesidades, así que excelente por ese lado. Ya, muchas gracias, me alegro. Sí, pero dudas súper puntuales. Por ejemplo, Sí. tú estás trabajando con este documento que lo estás ocupando, digamos, desde tu computador de escritorio, ¿no? No estás Sí. desde esta página del CoCalc, ¿no? Ajá, sí. Ya. Y ahí tú descargas el programa, porque yo descargué el programa, el Sage al computador, y me abre Ya. 3 iconos. Uh-huh. Me abre un... déjame buscarlo, que no lo recuerdo. Lo Abre un notebook, sí, un este es el shell. notebook. Ah, excelente. Ya. Uh-huh. Ya, El perfecto. Jupyter Notebook, de la versión, porque ya tenían una versión distinta de Notebook que dejaron en Sage. Pero esta es la versión de Notebook Jupyter, o Jupyter. Ya, ok. Yo personalmente lo que hago es lo corro desde la línea de comandos, pero uno puede, con el icono está perfectamente bien, y el notebook debiera abrir una cosa así, y debiera abrir una cosa que se ve,
se ve como, a ver, no era eso lo que quería. Yo quería acá, yo creo que es este. Entonces uno cuando lo corre va a aparecer algo de tu computador como de los directorios y qué sé yo. Y entonces tú ahí lo que haces es crear una nueva, ¿sí? Un nuevo notebook. O puedes abrir uno que ya exista, si ya lo hiciste. Ah, ¿sí? perfecto. Ahora, si yo hago uno nuevo, acá si le hago nuevo, que lo quiero un Sage nuevo, puedo hacer notebooks que sean solo de Python por lo demás. Pero tengo un Sage nuevo, entonces aparece, no, no estoy compartiendo eso, ya sé cuál es el problema. Déjenme ver un poquito. Quiero compartir el escritorio por un momento para mostrarles otras cosas que puedo hacer. Lo que estaba diciendo, debieran estar viendo mi escritorio ahora. ¿Es cierto? ¿Sí? Ya, Sí, correcto. gracias. Entonces, les aparece una cosa como esta. Un directorio cuando corren el Sage con El notebook. Notebook. Y entonces ahí uno o elige un notebook que ya tiene o crea uno nuevo. Entonces, en este caso, creé uno nuevo. Le puse acá New Sage, creo uno nuevo y me aparece vacío, ¿sí? Y en esta celda, entonces yo puedo elegir si voy a escribir código o si voy a escribir texto, ok, ¿sí? O simplemente título. Ahora, creo que los títulos ya, todo es Markdown, ¿no? Así que no es necesario. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué otra cosa? Camilo tiene una duda. Sí, dime, Camilo. ¿Uno puede combinar lenguaje, o mejor dicho, llevar código de trabajo a esto? Si tengo cosas... Ah, sí, eso es súper bueno. Sí, puedes. De distintas formas. Mira, una es que uno puede correr cosas de... si tú tienes MATLAB o tienes matemática o tienes Maple o tienes Magma o qué sé yo, instalado en tu propio computador, entonces tú puedes correr desde estas mismas celdas comandos o cosas en estos distintos lenguajes directamente. ¿Estoy presentando el taller? Sí. Eso fue antes, ya, el comentario fue antes de Camilo, gracias. Entonces, está integrado en ese sentido. Les voy a mostrar un poco lo que dice ¿dónde lo tengo? No lo tengo, no importa. SageMath, no. .org. Entonces, acá uno dice, no, voy a hacer lo mismo que dije antes. Voy a buscar MATLAB Integrated en SageMath. ¿Sí? No me dio. Aquí está. Importar código MATLAB a Sage. A ver si encuentro. No era eso lo que yo quería. Yo quería otra cosa. No importa. ¿Verdad es que se puede? Lo voy a decir de otra manera entonces, porque no lo encuentro. Pero lo importante es que si uno lo tiene instalado, entonces uno puede ejecutar, puede decir que esta celda, por ejemplo, la voy a ejecutar en MATLAB. Entonces uno, de alguna manera, no me acuerdo del comando exacto, pero uno pone MATLAB de alguna manera y después escribe los comandos MATLAB y ejecuta la celda usando MATLAB que está afuera, ¿sí? Y de hecho, MATLAB lo reconoce como comando
y pueden decirle cosas, es decir, llamar, por ejemplo, call, dice, sí, los detalles yo lo he usado, no con MATLAB, pero lo he usado con otros programas externos, y hay que darle el comando exacto que uno quiere ejecutar en el otro lenguaje, y lo llama desde acá, y después pueden importar los objetos. De hecho, la gracia sería, obviamente puedes reescribirlo, pero la gracia sería no tener mucho que reescribir, en el sentido de que tú podrías, porque hay una manera de decirle que toda la celda la ejecute en MATLAB. ¿Sí? Y lo otro que me recordó lo de MATLAB es que si bien Sage no pretende ser un emulador de MATLAB, y sí pretende tener las mismas funcionalidades, el que sí pretendía ser un emulador del MATLAB, y no sé hasta qué punto todavía está activo, es Octave, y Octave está incluido en Sage. Entonces, si ponemos Octave, dice, está en la interfaz al intérprete Octave, y te va a dar un ejemplo de algo que es parecido a lo que sería con MATLAB, perdón, con MATLAB. Porque en MATLAB también la sintaxis se supone que se parece mucho a la de Octave, y esto sería no octave.eval, sino sería matlab.eval. Entonces uno tiene acá un ejemplo. Vamos a ver si podemos correr este ejemplo. Déjame ver si me resulta. No tanto. Hay problema de indentación, como dije. Entonces, lo dije antes en el otro. Tampoco. Entonces, este... no, aquí está la respuesta, parece. No, vamos a poner menos, porque... No. Ya, hay algo que no sé qué es lo que es. Pero más o menos así se debiera ver. Debiera ver como el programa que quieren invocar, alguna eval o alguna cosa, y después los comandos que pueden ser que pueden ser un programa entero, pues ejecutar más cosas. Eso. Así que no les voy a poner más a todos estos errores porque ya es mucho. Eso. No sé si alguien más tiene otro comentario, cosas que... Una página que no les mostré explícitamente, también me voy a hacer un poco de publicidad yo mismo, pero que les puede servir si quieren repasar alguna de las cosas que vimos hoy o hacer otras. Estoy escribiendo mal hasta mi nombre. Es la siguiente. Aquí hice un cursillo, que no lo he actualizado, pero un cursillo que puede ser útil, de Sage, donde hay algunas de las cosas que hicimos y otras distintas. Ejemplos de álgebra simbólica, ejemplos de listas, estructuras, por ejemplo, cosas con lo que les decía de entero módulo n. Entero módulo n, uno puede decirle que me liste todos los enteros. Todas estas cosas son ejecutables de nuevo. Así que eso puede ser para ver otras cosas. Hay un poquito de programación acá también en Sage, que tampoco hablé mucho, que es cómo definir funciones. ¿Sí? Porque a veces las funciones que ya están son útiles, pero otras veces uno quiere agregarle funcionalidad, es decir, hacer cosas nuevas que no están. Acá les mostraba un ejemplo de definir el máximo común divisor. ¿Sí? Y esta es una definición sorprendentemente simple, porque lo que estoy haciendo es hacer una definición recursiva. ¿Sí? Entonces, dice el máximo común divisor de A y de B,
si B es 0, entonces va a ser el valor absoluto de A. Y si no es perfecto, porque si el A es 0 no sé lo que significa, pero en fin. Y si no, lo que hace es calcular el resto, ¿sí? El resto es A porcentaje B, significa el resto de A al dividirlo por B, ¿sí? Entonces calcula el resto y devuelve el máximo común divisor entre B y el resto. Y eso es todo. Y uno dice, ¿cómo? Sí, eso es todo. Eso es suficiente para calcular el máximo común divisor, porque en el fondo es iterar, ¿sí? Entonces, una vez que uno hace eso, uno puede ahora decir, bueno, yo quiero saber, voy a usar esa función que acabo de definir, voy a calcular el máximo común divisor, por GCD el que está programado, ¿eh? Pero hago el máximo común divisor de 24 y 64 y voy a usar esta rutina, ¿sí? De hecho, para que me crean del todo, le voy a poner otro nombre, no, menos no, pero mi-cd o algo así, entonces voy a ponerle, lo voy a hacer ejecutar aquí, me va a dar error, porque no ejecuté esta de acá. Pero si ejecuto esta primero y después esta, entonces funciona. ¿Sí? Ah, no, todavía esto está tramposo porque está llamando a la otra. Eso. Este también es un favorito mío. Dice calcular, quiero calcular el número Fibonacci. ¿Sí? Entonces también lo definí recursivamente, pero acá recursivamente es muy malo. Pero veamos si nos damos cuenta por qué es malo. Recursivamente lo que dije es que si A es 0 o 1, devuelva 1. ¿Sí? Primer paso. Y si no, devuelve el número de Fibonacci, la suma de los dos anteriores. ¿Sí? En teoría está perfectamente bien definido. ¿Sí? Pero miren lo que pasa. A ver, si calculo el Fibonacci 5, calcula, dice 8. ¿Sí? Pero le voy a poner algo para que empecemos a darnos cuenta cuál es el problema. Le voy a decir que me diga cuánto se demora. Ya, entonces demoró 11 microsegundos. No es muy sorprendente, pero bueno, ya. Pero calculemos Fibonacci de 20. Ya se demoró 17 milisegundos. ¿Sí? Y de hecho, si yo le pido que calcule el Fibonacci de 100, nos vamos a quedar esperando. Bueno, voy a ponerlo menos para no quedar esperando tanto, de 40. ¿Por qué creen que pasa eso? Con esta definición de Fibonacci. Porque calcula dos números y después dos para cada uno y dos para cada uno, ¿no? Sí, pues, exactamente. Y los recalcula. Entonces, lo que está haciendo es pedirle el Fibonacci de 39 y el de 38, pero para el de 39 también calcula el de 38 y el de 37. Y así, y se bifurca, y bifurca, y bifurca, y bifurca, y toda la 40 es mucho. Entonces, hay varias maneras de resolver eso. Una es bien computacional, que es decirle que haga eso, pero memorice. ¿Sí? Por lo demás, ni siquiera sé cómo se hace para parar este. Me imagino que si lo hago un reload, lo va a eliminar ya. Y esta es como la solución computacional que les digo, que es hacer la función sobre el algoritmo que ya tenía, definí un recordador, ¿sí? Y entonces lo que hace es que una vez que ya calculó una vez el Fibonacci de 5, no lo vuelve a calcular, ¿sí? Y eso ya ayuda. Y por lo demás, Sage ya sabe calcular Fibonaccis. Es el Fibonacci 50, lo calculó rápido. Todavía no es súper eficiente. De hecho, tampoco está tan malo, pero le vamos a preguntar que nos diga cuánto se demoró. Demoró 890 nanosegundos. Razonable.
aunque creo que eso ya hice trampa, porque como recordaba, ahora calculo de 150. Ya, 500 nanosegundos. Pero si le pregunto, si le digo que lo haga, no, lo que yo quiero es que lo haga el mismo Sage, ¿sí? ¿Cómo lo hago para volver a eso? Se me perdió la página, borré la página y es pura tontera. Ya. A pegarme aquí al final de lo que estábamos haciendo. Fibonacci de 150. Y si le digo que me diga cuánto se demora, se demora un microsegundo. Es decir, todavía se demora mucho menos de lo que, del algoritmo que pusimos nosotros. No sé cómo lo hace, pero está el código, no lo he revisado. Una manera de revisarlo es preguntarle dónde está. Por ejemplo, Fibonacci. Uno le pregunta así, creo que con doble interrogación. Acá está el código fuente. Entonces nos enteramos que, mire, esto es la cosa interesante. ¿Cómo lo hizo? Llamó a gap. ¿Sí? Entonces usó la implementación de gap de los números de Fibonacci. Y entonces habría que ir a gap, que también es código abierto, para saber cómo implementaron ellos en gap los números de Fibonacci. Pero en Sage no los reimplementaron, sino que simplemente usaron gap, que ya lo tenía hecho. En otras cosas va a usar Paris, etc. Y hay veces, no sé si es el caso de los Fibonacci, que uno le puede decir que quiere... aquí dice, ¿cuál es el algoritmo que queremos usar? ¿Podemos usar Paris o podemos usar gap? ¿Sí? No, parece que era Paris el que usó entonces por defecto. Y podemos usar cualquiera de los dos, Paris o gap. Entonces, eso. Bueno, lo que les estaba diciendo, y con eso creo que ya más o menos termino, es decirles que están estos cursillos que uno puede seguir y puede hacer los ejemplos. Y finalmente hay unos ejercicios también, y en los apéndices hay algunas ideas, pero no, creo que no son más de las que les di ya. Así que eso. Bueno, yo por mí, si no tienen más preguntas, no sé, estaríamos hasta ahí nomás. A lo mejor. No, por mi parte no hay preguntas. Yo no conocía Sage, así que me quedó súper claro más o menos qué es lo que se puede hacer. Y todo lo demás hay que ir a mirarlo a las guías, pues hay que aprender a usarlo. Así Sí, que no, por te supuesto. agradezco. Súper bueno. Gracias a ti. Espero que les haya servido por lo menos para eso, para motivarse a buscar o a experimentar un poco. Sí, muchas Absolutamente. gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Gracias a todos por participar. De parte de la coordinación, igual quería pedirles si pueden respondernos una encuesta cortita que le voy a mandar aquí, pero también se las voy a mandar al correo, y no sé si el profesor quiere después mandarme las cosas que había comprometido, ese documento, y yo se los envío. Sí, es decir, el documento lo puedo volver a compartir. O por aquí Sí, y si, ahí lo copias de nuevo, pero está en el chat. Ya. En todo caso. Si llegaron al principio, tienen que tenerlo en el chat. Si no, lo pongo de nuevo, si no hay problema. Super. Que es este documento que compartí y que también incluye los enlaces a las otras cosas que están al principio, ¿no? Porque al principio acá hay un buen número de enlaces que pueden serles útiles. Obviamente el enlace a sí mismo no es muy útil ahí, pero lo puse ahí para poder pegarlo más fácil.
Genial. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o algo? Bueno, nos estaremos viendo en otras actividades entonces. Gracias por Eso. asistir. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.